Gracias también por su participación al señor Francisco José Herrero Rodríguez, el director del Programa Regional de Apertura Legislativa del Instituto Nacional Demócrata. Bien, en esta parte vamos a contar con la participación del público asistente. Vamos a las rondas de preguntas. Empezamos por el lado derecho, ¿sí? Señor Francisco, buenos días. Gracias por la exposición, porque nos ha hecho una evaluación muy clara, ¿no?, de todo el proceso de implementación de políticas sobre el gobierno abierto. Yo tengo dos inquietudes nada más. La primera es, de toda su experiencia, nos puede hablar un poco los límites a la transparencia en los parlamentos. O sea, hay algunos temas que podrían de repente delimitarnos, algunas limitaciones que también es importante que lo sepan los líderes de los partidos y también el servicio parlamentario y todos, ¿no? Eso es uno. Y dos, ¿cuáles son las perspectivas con respecto a el desarrollo de la transparencia en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Serían esos dos puntos. Muchas gracias. Sí, se escucha así. Bien, en la primera, mi sugerencia sería que pensemos en esas limitaciones como una excepción y no como la regla. Porque créame que en su gran mayoría la información que se debate, se discute y se produce en el Congreso no es tan sensible como para que un ciudadano o una ciudadana que nos ha dado la capacidad de representarlos a través del ejercicio del voto no lo pueden conocer, ¿sí? Entonces puede haber evidentemente las excepciones que siempre existen en materia de seguridad nacional, en temas que son absolutamente relevantes y que deben ser del resguardo de la casa, pero véanlo como una excepción, porque realmente no es más de aquellas cosas que ya están legisladas o reglamentadas como materias sensibles, ¿sí? Para la casa, y ya tiene unas formas de tratamiento absolutamente bien establecidas. La transparencia lo único que nos dice es que tenemos que devolverle a quien es el dueño de la información la capacidad de acceder a esa información. No es más que eso, ¿sí? Y por eso les mencionaba de algún modo que tenemos que romper el paradigma de quién es el dueño de la información. Una cosa es a quién le pertenece, que es a todos y a todas, y otra cosa es quién tiene el deber de custodiarla y de procesar esa información. Pero no creo que haya en este caso más cosas que aquellas que ya están legisladas o reglamentadas como materias sensibles en la discusión del Parlamento, ¿sí? A veces a nosotros nos dicen, mire, pero es que si publicamos, por ejemplo, los salarios de los funcionarios del Congreso, la gente va a pensar que ganan muy bien o que no sabían cuánto ganaban y ahora van a saber que ganan mucho. Sí, ese es el tema, presidente, que la gente a veces se hace unas ideas de cuántos son los salarios, por ejemplo, que gana un asesor en un Congreso, y cuando se entera realmente de cuánto gana, la respuesta es, pero tan poquito no puede ser. Eso debe ser que no nos están diciendo la verdad, porque hay una idea generalizada de cómo funciona una institución y cuáles son los niveles salariales que probablemente no se correspondan con la realidad. Entonces, muchos de los temores pasan por cosas como esas, de realmente poder aclarar esta información y romper los mitos que hace que la gente piensa que las cosas son diferentes a lo que realmente son en instituciones como el Congreso. Y sobre el tema de América Latina en materia de transparencia, yo creo que ha habido muchos avances en materia de transparencia y de acceso a la información, muchos más de los que a veces pensamos. El problema fundamental, y lo hablábamos con Diego cuando veníamos caminando hacia esta sala, es que quizás cuando la discusión comenzó sobre transparencia y apertura, nuestra hipótesis, la de muchos y la de muchas, era que a través de la transparencia y la apertura íbamos a combatir la corrupción, íbamos a lograr significativos saltos
en materia de mejora de los índices de corrupción. Y si nos atenemos a lo que es la realidad de nuestros países hoy en día, probablemente no hayamos sido tan exitosos en ese trabajo, porque vemos problemas de corrupción en todo momento. Si lo vemos así, pero si lo analizamos de la forma correcta, es gracias a esa transparencia y a esa apertura en la cual hemos venido trabajando que todos esos casos de corrupción se han ido dando y se han visto a la luz pública, porque si no, no estarían hoy en día en la palestra. Entonces, de alguna forma no hemos sido exitosos a través de estos procesos de transparencia y de apertura legislativa de evitar la corrupción, pero sí un primer paso que creo que es muy importante, que es hacerla pública, hacerlo un caso de que los ciudadanos se preocupen realmente por lo que está sucediendo y probablemente en un proceso más largo, a través de este ejercicio y algunas otras cosas, podremos seguir trabajando contra ese flagelo de la corrupción. Pero creo que América Latina, en términos generales, hay países que más, hay países que menos, pero sí realmente creo que ha habido una sensibilidad especial en materia de transparencia y apertura, tanto en el caso de los gobiernos como de los parlamentos. Y muchas gracias. ¿Hubiera otra pregunta, por favor? Sí, doctor Hugo Rovira. Sí. Buenos días, señor Herrero. Muy interesante su explicación. Yo creo que el Congreso peruano ya está en un liderazgo en cuanto a transparencia de información. Me parece interesante este programa. Para lo que podría servir al ciudadano es ordenar la información para que pueda ser más amigable y más asequible, porque tenemos toda la información que requiere el Congreso puesta en la web. Pero más allá de un libre acceso a la información, yo veo este Parlamento abierto como una interacción entre el Parlamento y el ciudadano, para poder tener una interacción más fluida. Pero creo que lo que ha faltado aquí es mayor información de lo que brinda el Congreso peruano a la ciudadanía. Nosotros somos, yo diría, pioneros en la región en cuanto a una interacción directa con el ciudadano. Tenemos un montón de programas de acceso a la información, pedidos ciudadanos, foros legislativos virtuales, acceso o presentaciones de iniciativas legislativas, inclusive, que no, por los ciudadanos me refiero, que esto no se sabe. Esto funciona muy bien en parlamentos donde tienen cero acceso de interacción entre ciudadanía y parlamento. Aquí la interacción es muy grande y muy fluida. Tenemos unas bases de datos y una interacción constante con la ciudadanía. Lo que sirve este Parlamento Ciudadano mayormente es a una mayor interacción entre parlamentarios y ciudadanos, más que parlamentos ciudadanos, y un mejor acceso a la información, que es lo que habría que ordenar para poder hacer más fluida esta interacción. Yo no sé en qué forma podría ayudarse más, porque mayor información de la que ya tenemos, yo creo que no. Porque enterarse, por ejemplo, porque acá hay toda la información, pero cuánto ganan los funcionarios, ahí se van a sorprender cuando se den cuenta que no es lo que todos imaginan. Pero, por ejemplo, hay ciudadanos o hay entidades que quieren averiguar hasta por qué faltan los parlamentarios, qué pasó, por qué no estuvieron. Hay información que debe ser reservada y hay información que no debe ser pública, porque también este es un poder del Estado. Si bien es cierto, los parlamentarios dependen de los ciudadanos, porque son los ciudadanos quienes dan su voto para que ellos sean representados por ellos, pero hay información que debe de quedar, por ejemplo, las comisiones de investigación. Ellos tienen una información reservada que debe ser pública una vez que termina la investigación, porque podría entorpecerse este proceso de investigación. Hay comisiones que deben de tener información reservada que no debe ser pública. La Comisión de Inteligencia, ciertos temas que se ven dentro de la Comisión de Defensa Nacional. Claro, usted bien dijo, temas de seguridad del Estado no deben de ser públicos. Pero yo creo que hay que graduar un poco esto de acá y hay que ordenar esa información, que es para lo que puede servir muy bien este Parlamento abierto, en hacer amigable la información, la extensa información que tenemos como Congreso peruano. Este es el Congreso que más información brinda a la ciudadanía. Lo que hay que hacer es hacerla amigable y saber entender toda la interacción que se tiene este Parlamento, el nuestro por lo menos, con la ciudadanía, y ver de qué otra forma podríamos interactuar más con los ciudadanos, ¿no? Más que pregunta, es un comentario. No, me parece realmente interesante su aporte.
Evidentemente, yo le mencionaba a la doctora Leni en el índice de transparencia legislativa, que es lo que tenemos, digamos, de alguna forma para poder guiar esta discusión. Justamente el componente en el que el Congreso peruano sale mejor evaluado es justamente el componente de participación ciudadana y atención al ciudadano. Quizás eso explica, por lo que usted nos manifiesta, de que hay muchas formas de interacción, y hay información que se brinda y espacios que se le dan a los ciudadanos. Justamente el índice ahí reconoce esa buena gestión que están haciendo. Igual está sobre 70 puntos de 100, eso quiere decir que hay algunos aspectos que son susceptibles de ser mejorados, como cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida. Podemos dar nuestro mejor esfuerzo, pero siempre podremos hacerlo mejor, siempre podemos incluir nuevas formas de participación. Repito, parte de lo que hace el laboratorio Hacker es justamente eso, pensar en nuevas formas, es debatir y reflexionar, no es un grupo de trabajo que se les ocurra, no, lo que hay que hacer es esto, es simplemente reflexión continua, de experiencias, de probar, de experimentar. Probablemente no conozco la información exacta, pero me imagino que de cada 10 cosas que se le ocurren, probablemente apenas una es la que sigue adelante, y eso no quiere decir que no tengamos que seguir intentando y probando. Entonces, comparto esa idea de que el Congreso peruano ha dado grandes avances en materia de participación ciudadana y de atención, pero todavía hay algunas cosas por hacer. Nosotros compartimos con la doctora Leni justamente los resultados, no solamente el global, sino cada una de las preguntas de las cuales se compone el cuestionario correspondiente a participación y atención ciudadana, para que ella también pueda ver dónde fueron justamente los criterios de evaluación y dónde se está mejor y dónde todavía debemos mejorar. Y eso puede ser una hoja de ruta para que simplemente se vayan tomando nuevas medidas. En cuanto a qué sí se puede y qué sí no se puede, insisto en lo mismo que les dije a la pregunta de nuestro anterior amigo. Tiene que ser excepcional lo que no se puede, ¿sí? Tiene que ser excepcional. No puede ser que se nos vayan, es que yo creo que esto no debería ser y esto tampoco y lo demás allá tampoco, y cuando nos damos cuenta realmente hacemos un cerco sobre la información donde deja solamente las cosas evidentes que puedan estar al acceso del ciudadano. Entonces, yo les pediría que lo piensen como una excepción, que entendamos que la gran mayoría de la información que se produce en esta casa es información que debe estar abierta al ciudadano y debe ser del conocimiento del ciudadano, y solo en materias excepcionales es que debemos poner alguna restricción para poder abrir esa información. ¿Que todo se abre simultáneamente? No puede ser, porque incluso no tenemos capacidad institucional probablemente para hacer eso. Que pudiéramos querer tener acceso a algunas cosas y requiere previamente un mayor trabajo de gestión documental, porque tal como tenemos la información no la podemos hacer pública. O que si tenemos alguna información que hacemos pública en la página web y que nos parece que es una buena forma de tenerlo, probablemente no la tengamos en formato de datos abiertos, con lo tal tenerla publicada es casi que lo mismo que no publicarla, y entonces esos son temas que uno considera a la hora de evaluar cómo estamos avanzando en esta materia. Si yo tengo información que son PDFs, por ejemplo, con información del Congreso, sí, es muy interesante que esté colgada en la página, nos permite decir tenemos la información colgada, pero no es fácilmente utilizable y accesible por parte de los ciudadanos, porque no podemos procesar la información por máquina, por ejemplo, en caso de que lo tengamos, y eso sucede en muchos congresos, en muchísimos congresos. Yo siempre menciono igual un caso que no tiene que ver con el Congreso, pero para que ustedes tengan una idea. En el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, que es quien produce los resultados de los procesos electorales, uno puede encontrar las 10.500 actas de los resultados electorales colgados en la página web, y le dicen a uno, los resultados están, usted tiene todas las actas colgadas, ¿qué más quiere? Le digo, lo que las quiero es que no sean en PDF, porque si no, si yo quiero procesar las 10.500 actas, las voy a tener que transcribir primero una a una,
y ese es un tema importante a la hora de trabajar en estos temas de Parlamento abierto y de transparencia. No estoy diciendo que ustedes no lo tengan, lo que le estoy diciendo es cuál es en muchos temas que se puede seguir avanzando para que esto tenga mayor sentido. Y después tenemos las otras áreas, la de trabajo legislativo, las de normatividad, todo lo que tiene que ver con gestión administrativa y con presupuesto, que siempre hay justamente un rezago importante en esa materia en la mayoría de los congresos. Repito, por más avances que hayan tenido, justamente lo que es, y sobre eso construimos y hablamos con el presidente, aquí la idea no es que estemos partiendo de cero, lo importante es que desde el punto de partida que tenga este Congreso podamos seguir construyendo en adelante y mejorando, ¿sí? Entonces, esa sería la recomendación. No vean que estos procesos tienen que ver con que estamos pensando desde afuera que no han hecho la tarea o que no se están haciendo las cosas bien, sino es todo lo contrario. Es partir de la idea de que ya han venido transitando un camino, pero siempre tendremos cosas que mejorar y cosas que incorporar que no habíamos considerado. Muchas gracias, señor Francisco José Herrero Rodríguez, por su participación y al público asistente también por sus intervenciones. Bien, con su venia, señor presidente, hacemos un paréntesis por 15 minutos para un compartir y luego retornaremos con los paneles en la... Sí.